más linda, ¿eh? Sí. ¿Qué? Bueno, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver si se puede compartir. ¿Se ve? Bueno, a ver, la idea, obviamente son encuentros distintos. Cada uno tiene su método, cada uno tiene su estilo. Los bíblicos apuntaban más a explicar algún texto que después nos moviera a nosotros y se pudiera compartir, ¿no? Esto lo es algo diferente. Un poco porque yo me siento más cómodo así tratando de explicar, y segundo porque es mucho lo que hay que decir, creo, y quizá me equivoque, ¿no? Y disculpen si no lo mejor, pero estas cosas casi nunca se ven. Entonces me parece importante aprovechar el tiempo para mostrar cosas que son mucho más importantes de las que creemos. Es decir, la idea es ver cómo el pensamiento y el magisterio de Pablo VI también está marcado por la figura de la Virgen María, ¿no? Más armado sería la Virgen en el pensamiento y en el magisterio. ¿Vos para darte un préstamo de 300 lucas una pyme? ¿Pueden silenciar, por favor? Gracias. ¿Qué queremos? Va. Al menos que quiero yo, no sé si lo quieren ustedes, pero bueno. Lo primero suena quizás muy temático, ¿no? Esto del magisterio de Pablo VI, lo redacté de una manera lo más concreta posible, es llegar a descubrir algo. A ver, no puedo, primero porque no conozco a Pablo VI como para poder decir que voy a agotar el pensamiento que tiene él sobre la Virgen María. Sería una mentira total. Si bien alguna cosa, más bien vengo trabajando, vengo leyendo, pero no me he dedicado solamente a esto. Entonces, iniciar la presentación, ¿no?, de lo que Pablo VI sintió, pensó y le propone a la Iglesia respecto de la Virgen María. Lo segundo, en lo personal me parece a mí mucho más interesante, supone lo primero, pero yo me iría contento si algo de esto se empieza a descubrir, ¿no? Cómo la figura de la Virgen entra en la renovación eclesiológica del Vaticano II. Suena pomposo el título. ¿Qué significa? El Concilio Vaticano II no fue un rejunte de obispos para que digan tres tonterías. Juan Pablo II una vez dijo un nuevo Pentecostés, hablando del concilio. El concilio no fue una simple asamblea de unos días, duró 4 años. 4 años. Lo que en el pensamiento de Juan XXIII era quizás un tiempito corto, ¿no?, después fueron 4 años, donde todos los obispos, más o menos, participaron, discutieron, debatieron, se pelearon, gritaron, se escucharon, ¿no?, y produjeron, desde lo práctico, 16 documentos, pero sobre todo un acontecimiento. Y vamos a ver cómo, para el cardenal Montini primero y para Pablo VI después, es el mismo obviamente, la figura de María tiene un lugar importante en esto. Ya me adelanto, no puedo con mi genio, esto tenemos que entrar a pensar, si nuestra propia experiencia de la Virgen, si nuestra espiritualidad mariana, si nuestra devoción o lo que pensemos se encuadra en la renovación de la Iglesia.
Por eso hoy no voy a poder ni de lejos terminar esto. Pero bueno, lo mío es tratar de mostrar, yo diría, despertar ganas, mover un poco la inquietud de meterse algo más en la figura de este hombre extraordinario, para no quedarnos en él, sino lo que propone, ¿no? Quería empezar con dos testimonios muy simples, como para ubicarlo más existencialmente a Pablo VI, ¿no? Benedicto XVI y Francisco. ¿Qué dice Benedicto? Esto lo dijo en la visita que hizo a Brescia. Yo la cita la había puesto y después la perdí, se las puedo buscar, ¿no? Brescia es, diríamos, el lugar de la maduración de Pablo de Montini. Él nace en Concesio, que es un pueblo chiquito que está cerca de Brescia, y su formación inicial y su madurez inicial la hace en esa ciudad, ¿no? Dice, en este momento, miren lo que dice Benedicto, es esta y otra más, o dos más. En este momento del Ángelus, deseo recordar la profunda devoción que el siervo de Dios, todavía no era ni beato, Giovanni Battista Montini, tenía por la Virgen María. Un gesto, celebró su primera misa en el santuario de Santa María de las Gracias, corazón mariano de vuestra ciudad, Brescia, no muy lejos de esta plaza. De ese modo, puso su sacerdocio bajo la protección materna de la Madre de Jesús y este vínculo lo acompañó toda la vida. ¿Por qué quería poner esto? Por un lado, por un testimonio de alguien con autoridad, Benedicto XVI, pero también para descubrir el lugar afectivo, efectivo, cordial, creyente que Montini tenía con la Virgen. Vamos a decir cosas que son más bien teológicas, y no se opone lo teológico a lo otro, al contrario, lo necesita. Y después agregó, a medida que sus responsabilidades eclesiales aumentaban, fíjense, iba madurando una visión cada vez más amplia y orgánica de la relación entre la Santísima Virgen María y el misterio de la Iglesia. Iba madurando. Esa devoción inicial, esa cordialidad, ese afecto que nunca perdió, no era el mismo, crecía. El teólogo, el pastor, el curial, todo eso, responsabilidades crecientes, le exigió repensar siempre la figura de María. Y esta va a ser la clave en la perspectiva del misterio de la Iglesia. Por eso, lo vamos a ver después, el discurso del 21 de noviembre del 64, ¿no? Cuando cierra la tercera sesión del concilio, se promulga la Constitución Lumen Gentium, ¿no? Y dice, palabra de Pablo VI, tiene como vértice y corona todo un capítulo dedicado a la Virgen. Qué lindo cómo Benedicto toma lo cordial, pero también lo teológico, y lo une. Y el fruto de eso es una lectura que hace también de la Iglesia, que le permite una renovación. Ojalá esto lo entendiésemos, ¿sí? Por eso yo a veces jorobo mucho con ciertas prácticas, ciertos estilos. ¿Sí? Las devociones, los gestos de piedad tienen que brotar de una fe trabajada, de una fe pensada. No es una cuestión meramente emocional, solamente sensible. Entonces Benedicto afirma profunda y existencial devoción, una responsabilidad pastoral y una reflexión mariológica con proyección pastoral. Síntesis. Bueno, me adelanto porque se me va el tiempo. No sé, estoy recién en la 8 y son 30.
Esperen que acá no lo van a leer. Bueno, ¿qué plantea? Esto ya es de Francisco, ¿no? Francisco hace poco le dedicó un discurso al Marianum, que es una facultad de teología con una fuerte especialización en la Virgen María, ¿no? No habla directamente de Pablo VI, pero lo que dice, de alguna manera hace referencia a Pablo VI, por eso también se vuelve testimonio, ¿no? Pero también hay otro aspecto vinculado a la actualidad. Vivimos en el tiempo del Concilio Vaticano II. A ver si quedó claro, ¿eh? Vivimos en el tiempo del Concilio Vaticano II. No pasó de moda ni se volvió atrás. Acá entra todo el tema de la recepción conciliar. Ningún otro concilio en la historia ha dado una mariología en un documento del mismo. El capítulo 8 está dedicado a la Virgen María, de Lumen Gentium. Es el primer caso, el primer concilio que hace esto, ¿no? Y esto me encantó. Necesitamos redescubrir a Nuestra Señora desde la perspectiva del concilio. Esto da para un taller, ¿eh? Esto da para un taller, esto da para trabajar. Yo cuando preparaba esto dije, voy a tardar 8 horas en hablar hoy, ¿eh? Pero no, termino y media sí o sí. Así como el concilio sacó de nuevo a la luz la belleza de la Iglesia, volviendo a las fuentes y limpiando el polvo que se había depositado sobre ella a lo largo de los siglos, así las maravillas de María se pueden redescubrir mejor yendo al corazón de su misterio. Me adelanto un poco. El concilio, que tenía como objetivo ese ayornamiento, es decir, colocar a la Iglesia en clave de encuentro con la humanidad, lo primero que tuvo que hacer es revisar la Iglesia. Por eso Lumen Gentium es sin duda uno de los documentos más importantes. Y lo primero que hace es ir a las fuentes, Sagrada Escritura y tradición. Y entonces, esto del corazón de su misterio, ¿qué significa? Ir al núcleo fundamental de su dimensión más rica, más importante. La Iglesia no es sociedad perfecta, la Iglesia no es una organización religiosa. Eso también puede haber algo, en estos casos no es. No hay un misterio. Es decir, solamente la Iglesia se entiende a la luz de lo que Dios dice de ella. Esto lo proyecta Francisco, me parece muy interesante la propuesta, para redescubrir la belleza de María, desempolvar de todas las cosas que se le fueron añadiendo, cambiar la actitud, cambiar la mentalidad, para justamente ir al corazón de su misterio, ¿no? Bueno, hasta acá esto es de Pablo VI. Aunque no lo cite, esto está en Pablo VI. Lo vamos a ver dentro de un rato. Lo que agrega Francisco, surgen dos elementos, madre y mujer. Pablo VI va a insistir más en la figura de madre y de maestra, de modelo. Francisco, en un contexto distinto, insiste mucho en el tema de género, ¿no? De mujer. Por lo tanto, ¿ven? Una especie de síntesis. Esto de descubrir la realidad más profunda del ser, de la Iglesia pedía a él y lo proyectaba a la Virgen. Volver a las fuentes, volver a las fuentes. ¿Qué dice la Iglesia desde los comienzos sobre María?
Algo lo vimos con lo bíblico. Hay una tradición bellísima respecto de la Virgen. En la Escritura no hay tanto, pero en lo que llama la tradición, en los padres de la Iglesia, hay un montón de elementos. Y nos descubren lo que ella es. Acuérdense lo que dijimos hace 2 semanas de Teresita, que ella decía, yo no la quiero ver como reina, que también lo es, la quiero ver como madre. No la quiero lejos de mí, la quiero cercana, en modelo. Esto significa purificar la historia. Sacar el polvo es purificar la historia. La historia eclesial, la historia de esta comunidad, la historia de cada uno. Porque podemos empobrecer tanto. Acuérdense también lo de Teresita. El riesgo, ella decía, la exageran tanto. Y el concilio decía, las 2 tentaciones, ¿cuáles son? Exaltarla demasiado o ningunearla. Usa otro lenguaje el concilio. Ir al corazón del misterio, ¿no? Lo que es y significa María en la historia de la salvación. Y madre y mujer, ya lo dije recién. Pero fíjense, hay como un itinerario de trabajo para esto. Ahora, nos metemos ya en Pablo VI. ¿No? Hay que tratar de descubrir como la clave para entender el pensamiento de este gran hombre respecto de la Virgen. Y entonces la reflexión sobre María podemos decir que surge de la eclesiología. Y acá hay un intercambio muy lindo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que Pablo VI va a hacer es descubrir que desde la Iglesia redescubierta en su misterio podemos también descubrir de una manera más clara la belleza de María y redescubriendo el misterio propio de María en la historia de la salvación podemos clarificar todavía más el misterio de la Iglesia. Hay un ida y vuelta. Hay un ida y vuelta. Y esto fue muy interesante. En la época del concilio había como 2 posturas, ¿no? Bueno, ¿dónde aparece la Virgen? ¿Dónde la ponemos a María? Una línea era sobre todo relacionarla fundamental y principal y casi únicamente con Cristo. Pero evidentemente esto era hacer un documento propio. Y no, la otra línea es pensar a María como es dentro de la Iglesia. Ella es Iglesia. Si Cristo es la cabeza, ella no puede estar fuera de la Iglesia. Por eso el capítulo 8, todo un capítulo, el último, todo un capítulo está dedicado a ella, claramente en referencia al misterio de la Iglesia. Fuentes, hay 3. Yo solamente voy a usar la primera, porque no me va a dar el tiempo, ¿no? El miércoles 14, algo les hablé, cuando hablábamos a Teresita, del concilio, Lumen Gentium, y de Marialis Culpis, del otro documento. Bueno, no me quiero... Hasta acá más o menos va bien. Ya se aburrieron, ya se perdieron, ya no. Bueno, yo veo solamente 3 caras, tendría que ver más gente. Bueno, espero que no se me hayan dormido. Bueno, ahora veo 6. No, está bien. Todavía están aguantando. Si después quieren, yo tengo ¿cómo es? Bueno, el escrito de lo que es el discurso que dijo Pablo VI en el cierre de la 3ª sesión del Concilio Vaticano II. Muy rapidito, fueron 4 sesiones. La primera, desde que la convocó Juan XXIII, comenzó en octubre del 62, termina en el 63, no, perdón, sí, la primera es más corta, esta termina
el 21 de noviembre del 64. La primera fue mucho más corta, no sacó ningún documento, la segunda recién sí, el de liturgia. Es un texto bellísimo. Yo reconozco que soy medio un enamorado de Pablo VI, ¿no? Pero la profundidad, casi la poesía que tiene para transmitir, la hondura, ¿no? Por eso, en esta sesión se promulga la Lumen Gentium. CDLG es Constitución Dogmática Lumen Gentium, luz de las gentes. Es el misterio de la Iglesia, ¿no? Que claramente muestra una madurez eclesiológica. Esto da para otro trabajo, algún día vamos a hacer algo fuerte del concilio. Comprensión mistérica de la Iglesia, algo dije recién. Es decir, ¿qué hace el concilio? Trata de descubrir lo más hondo de esta realidad que es la Iglesia. Lo mistérico significa que es algo querido por Dios, que supera la mera captación humana y que solamente se puede descubrir a partir de la revelación de Dios. Por eso la Escritura ocupa un lugar importante, por eso los padres de la Iglesia ocupan un lugar importante, porque solamente dentro de este proyecto de salvación se comprende la Iglesia. Su realidad humana y divina, su realidad de santa y pecadora, los carismas, los talentos, los ministerios, todo ella. El pueblo de Dios, la categoría pueblo de Dios. Bueno, hay una lectura mariológica de la Iglesia y esto habrá que pensar consecuencias espirituales y pastorales. Voy a leer algunos parrafitos. Si es medio denso, les pido disculpas, pero quiero el contacto de ustedes con los textos, ¿no? Se ha explorado el misterio de la Iglesia y se ha delineado el designio divino sobre su constitución fundamental. Acuérdense de Lucas, del Evangelio. Una única historia. Israel, Jesús, la Iglesia. Formar parte de la historia de la salvación es la identidad más importante de este pueblo nuevo. Por eso forma parte del designio divino, como dice el texto. Sigo la parte negrita. De ahora en adelante podremos gozar de una mejor inteligencia del pensamiento divino sobre el cuerpo místico de Cristo. Y podremos deducir normas más claras y seguras para la vida de la Iglesia. Mayores energías para su esfuerzo incesante de conducir a los hombres a la salvación. Mayores esperanzas para el progreso del reino de Cristo en el mundo. Cuanto más clara es la comprensión, hay más posibilidad de una proyección pastoral. Yo estoy convencido que el primer problema de la pastoral de la Iglesia es que la mayoría de la gente es toda improvisación. Es toda improvisación. No hay una reflexión teológica desde donde pueda brotar una reflexión proyectiva, proactiva, comunicativa. Esperamos que la doctrina sobre el misterio de la Iglesia tendrá una feliz repercusión en el corazón de todos los fieles. Vean la belleza de su madre y maestra, la sencillez y majestad de líneas de tan venerada institución. Admiren un prodigio de fidelidad histórica, de magnífica sociología, de excelente legislación, un reino que progresa, donde el elemento divino y el humano se funden para reflejar sobre la humanidad creyente el designio de la encarnación y de la redención, el Cristo total. Claro, yo sé que esto cuesta entenderlo de primera, por eso insisto, si quieren yo después les hago pínalo, les mando el power, les mando el escrito. Pero es la belleza de la madre y maestra. Piénsenlo en la época del concilio, todavía la mayoría hablaba de un Dios juez. Todavía la Iglesia era una institución religiosa, sociedad perfecta. Hablaba más de castigo.
Cuando inaugura Juan 23 y cuando clausura Pablo VI, hay una sintonía. Quieren mostrar la misericordia y la ternura de Dios. Lumen Gentium en el 1 va a decir, la Iglesia es como signo, instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. No somos una organización religiosa. Y el misterio solamente se entra desde la fe. Por eso la oración, por eso la reflexión, por eso la conversión. Todo se orienta a esto, a descubrir la belleza de esta institución, respeta la palabra, pero que le da un alcance mucho más profundo. Estamos hablando de iglesia todavía. Dice Pablo VI, bueno, cita Isaías, la iglesia debe ser signo alzado en medio de los pueblos, una imagen muy linda, ¿no? Habla de cómo han trabajado, ¿no? La elaboración de la doctrina, con rigor teológico. ¿Sí? No se olvida nunca de la humanidad que se da cita en la iglesia, o que constituye el ambiente histórico y social en que se desarrolla su misión. Fíjense lo que dice ahora, la iglesia es para el mundo. La iglesia no ambiciona otro poder terreno que el que la capacita para servir y amar. Esto es textual, ¿eh? Muchos de los que están escuchando se habrán formado con la formación y voy a preguntar, ¿cuáles son los enemigos del alma? Más de uno se sonríe. Había un concepto espantoso. La iglesia casi te sacaba de la realidad, te sacaba del mundo. No, la iglesia es para el mundo. Después lo va a decir de una manera quizás más fuerte el Evangelio Nunciani, ¿no? La iglesia existe para evangelizar. Todo esto, retengámoslo, porque lo tenemos que aplicar a la Virgen, ¿eh? Nos vamos metiendo en el tema de María, ¿no? Es la primera vez que un concilio presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. A ver, María no es primero objeto de devoción. María no es primero alguien que a mí me sirve, que me gusta, que la quiero y que la rezo. María forma parte de la historia de la salvación. Y si forma parte, no significa formó parte en pasado. Hoy forma parte. Hoy sigue teniendo una tarea que quizás no es la que yo le estoy dando. Por eso la importancia al ver de la reflexión, por eso la importancia de volver a estas fuentes que nos ayuden a descubrir ese rostro auténtico, ese misterio de la Virgen. ¿No? Fíjense, en verdad la realidad de la Iglesia no se agota en su estructura jerárquica, en su liturgia, en sus sacramentos, ni en sus ordenanzas jurídicas. Su esencia íntima, la principal fuente de su eficacia santificadora, ha de buscarse en su mística unión con Cristo. Unión que no podemos pensarla separada de aquella que es la madre del Verbo encarnado y que Cristo quiso tan íntimamente unida así para nuestra salvación. Si María no me refiere a Jesús, no es María. Esto es parte del pensamiento de la Iglesia y que Pablo VI quiere transmitir. Si la sacamos a la Virgen del lugar exacto que tiene junto al Hijo, pero evidentemente subordinada al Hijo, ¿no es la Virgen María? Su presencia tiene que ver con esto. Si lo esencial, la primera frase, la realidad de la Iglesia, su esencia íntima, es buscar
en su mística unión con Cristo. No en lo que la Iglesia hace, sino en lo que es. En el fondo, lugar de íntimo encuentro con los hombres, con Dios y con los hombres. Cristo es el único mediador. La figura de la madre que hay que descubrir en la Escritura y en la tradición de la Iglesia va a ser facilitarme, ayudarme, orientarme, enseñarme a vivir este encuentro con Jesús. Por eso dice, así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nosotros proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa. Y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Ese día, Pablo VI la proclama María, Madre de la Iglesia. Una advocación que se usaba, pero que no estaba claramente señalada, proclamada, definida. Por eso es una advocación relativamente nueva en este sentido como proclamada. Y tiene toda una pedagogía. Esto es lo fascinante de Pablo VI. Es una pedagogía que tiene el Papa. ¿Sí? Ella forma parte de la Iglesia como madre. Ella, siendo madre, cuida de los hijos. Ella educa a los hijos. Ella testimonia a los hijos. No está fuera de la comunidad. No está alejada. Es una de las nuestras. Es una hermana mayor, podemos decir. En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo. Fíjense esa frase, ¿eh? Acuérdense de Teresita. Ella no quería sacarla de la realidad ni tenerla tan grandiosa que se admirara y nada más, sino meterla en la vida, verla cercana, aprender de ella, conocer sus virtudes, conocer lo que realmente hizo, ¿no? En su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo. Modelo acabado de lo que es ser discípulo. Acuérdense lo que compartimos en el Evangelio de Lucas, aquellos dos textos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra y la practica. ¿Felices los pechos que te amamantaron? No, no. Feliz el que escucha la palabra y la practica. Ese es el discípulo. Y en esto, María, como criatura humana, como persona humana, lo vivió en la radicalidad, en la plenitud. Que la palabra perfecta no nos asuste, ni vuelva a alejarla o a separarla. Espejo de todas las virtudes. Acá podemos recordar aquello de Juan Pablo II en Puebla, cuando dijo, la verdadera y auténtica devoción mariana es vivir las virtudes que ella vivió. Bien concreta, bien real, bien real. No la saquemos de la historia, sigue estando en la historia, sigue caminando con nosotros, sigue siendo madre y maestra, sigue llevándonos a Jesús, pero sobre todo sigue indicándonos cuál es el objeto fundamental, el encuentro con ese Cristo. Y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo. El domingo tenemos, 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, la liturgia lo celebra. El texto evangélico del domingo son las bienaventuranzas. Algunos suelen decir que son casi como el corazón mismo de la santidad, porque es como la síntesis del estilo de vida evangélico.
Qué cosa interesante, ¿eh? No se le atribuye ningún milagro a la Virgen. Todo lo que aparece en la Escritura, que es muy poco, todo tiene que ver con una humanidad recreada, plenificada por el Espíritu. Por lo cual, toda la Iglesia, en su incomparable variedad de vida y de obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Qué linda frase. Ella es la que mejor expresa el estilo de vida de Jesús. Y en el fondo, este es el corazón de una auténtica devoción mariana. Bueno, yo esto lo voy a pasar por alto, porque no me queda mucho más tiempo y quisiera dar la síntesis, ¿no? Y si hay alguna pregunta también. Esto ya lo presenté la otra vez, lo agregué acá para que esté por si alguien quería el Power, ¿no? Es otro documento de Pablo VI, ¿no? Es decir, pero más pensado en clave del culto, es decir, la liturgia, que sí lo digo, escuela mariana de vida teologal. La liturgia es una escuela mariana de vida teologal. Las fiestas litúrgicas de la Virgen, que no son tantas, son muy ricas. Y tendría que ser vivida de tal manera que nos significara crecer en la conciencia de su lugar, de su tarea, de su presencia. Pero bueno, no lo voy a... Esto también lo voy a pasar adelante. Es el concilio, Lumen Gentium, capítulo 8, ¿no? Los títulos. Simplemente los paso lento para que lo vean. La Santísima Virgen, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ella también forma parte de ese misterio. Por eso la introducción tiene que ver con esto. La función de la Virgen en la economía de la salvación, la Madre del Mesías en el Antiguo Testamento, la Anunciación con el Niño Jesús, el ministerio público de Jesús y después de la Ascensión. En la Iglesia, acuérdense, misterio de Cristo y de la Iglesia, la esclava del Señor en la obra de la redención y santificación, maternidad espiritual de María, María mediadora, como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia, fecundidad de la Virgen y la Iglesia, virtudes de María. Fíjense los términos que hay. Todos son de cercanía, todos son, digamos, de comunión, todos son de modelaje, todos son de imitación. Es decir, la síntesis sería, ella está dentro de la comunidad eclesial. Ella como madre de la Iglesia acompaña plenamente, siempre a esta Iglesia, ¿no? Y después el culto a la Virgen, ¿no?, en la Iglesia. Y termina con el signo de esperanza y consuelo del pueblo peregrino. Todas expresiones muy ricas, ¿eh? Acá se podría decir, no lo voy a decir, desarrollar. Hay muchos elementos que son muy populares. El tema de la Virgen como esperanza, el tema como consuelo. Es la Virgen cercana, la Virgen querida y sentida muy próxima. Esto está muy metido en muchas devociones. Y esto habría que recrearlo pastoralmente. No quedarlos a veces en cierto folclore, sino enriquecerlo teológica y pastoralmente. Y ahora, una especie de síntesis, porque no queda mucho tiempo. Yo me entusiasmo y hablo, ¿no? Lo primero es la comprensión del misterio como fundamento de la experiencia mariana. Todo esto lo dije, lo sintetizo. Si no sé quién es María y qué lugar ocupa en este proyecto de Dios, termina siendo una cuestión meramente emocional y sensible. Y eso puede ser lindo en un momento, pero puede ser peligrosísimo después. Así como haber desfigurado el rostro de Dios Padre, lo decía Juan Pablo II,
se considera una causa del ateísmo contemporáneo. Yo me animo a parafrasear y usar análogamente. Desfigurar el rostro de María lleva a mucha gente a errores gravísimos. Errores gravísimos. Hay una especie de lema que hay, ¿no? Si no se vive como se piensa, se termina pensando como se vive. Y esto se aplica a la fe. Si no está claro lo que tengo que pensar, si no está claro lo que la Iglesia me propone de ella, puedo estar viviendo cosas que son casi contradictorias. Por eso la comprensión del misterio de María, como fundamento de la propia experiencia. La maternidad de María respecto de Jesús y la Iglesia es la fuente de mi experiencia filial de la Virgen. ¿Por qué la mamá de Jesús es mi mamá? ¿Por qué la madre de la Iglesia es mi madre? Yo estoy insertado a Cristo. Acuérdense lo de la vid y los sarmientos. Yo soy cristiano porque pertenezco a la Iglesia. El bautismo me incorporó a un pueblo. No es al revés. La Iglesia no surge porque nos juntamos los bautizados. No, somos bautizados porque ya existe ese pueblo de Dios. Por eso la referencia, la devoción mariana tiene que ser profundamente eclesial. Y esto es un poco lo tercero. La experiencia de fe se vive en la pertenencia eclesial. Ella también me hace referencia al otro. Ella también me lleva al encuentro del otro. No es madre mía, es madre nuestra. Y porque es nuestra, es mía. ¿Se ve la diferencia? Avanzo. Cuarto, la figura de María como modelo de discipulado y de testimonio. Lo modélico, es decir, descubrir que ella se presenta como un tipo, como una imagen a imitar, a encarnar. No voy a reproducir los mismos gestitos porque cambia la realidad y la historia. Pero lo que vivió, yo diría lo teologal, su fe, su esperanza y su caridad, su servicio, su confianza, su disponibilidad, su escucha. Hagan un listado. Tarea para la casa les propongo. Hoy o mañana que cada uno haga un listado de aquellas cosas que son fundamentales en la experiencia de Dios. Ella lo vivió primero y a pleno. Y eso nos está enseñando. Esta imagen de María Medianera es la que nos lleva a Jesús. Hagan lo que Él les dice. A ver, entiéndase la idea. No es que no llego a Jesús si no es por ella. No. El único mediador es Jesús. La figura de María sería una especie de palanca, de cuña. Es decir, es la mamá que une a los hermanos. Es la mamá que hace referencia a los hermanos. Jesús no depende de ella. Pero evidentemente su tarea de mediación, medianeramente entendida, es importante. Texto, la liturgia como dimensión esencial en la comprensión y vivencia de María. Algo lo dije, todo lo dije antes, no lo estoy sintetizando. Es decir, la Iglesia celebra la fe y la fe de la Iglesia la incluye a ella. Por lo tanto, nombrada o no nombrada, ella está presente. Fíjense que en todas las plegarias está la Virgen. Dentro de la plegaria eucarística está la Virgen. Es la primera que se nombra. Después agregó San José, después los apóstoles, se puede nombrar algún mártir, algún santo. Es decir, ella forma parte del culto.
Obviamente el culto se orienta al Dios Trinidad, no nos confundamos. Pero ella, por el lugar particular que tiene, vive esa presencia. Y además, las fiestas específicamente marianas, repito lo que dije antes, son escuela, nos permiten descubrir ese misterio. A veces yo me planteo cómo han crecido las devociones, ¿no? Fíjense últimamente, inclusive, bueno, acá está Luján, que es viejísima, del siglo XVII, pero San Nicolás, Tres Cerritos, bueno, en otro lado, Miyugori, está bien, está lo... Ahora, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen son las fiestas marianas. Y no comprendemos el misterio porque cada tanto, bueno, una vez por año, la celebremos, Esto supone rumiar y trabajar. Además lo litúrgico, celebrativo, expresivo, contemplativo. Y voy terminando. 7. Lo digo con otro lenguaje. La dimensión modélica en la existencia cristiana. María es modelo de vida cristiana. Yo remarco lo de existencia. Es una palabra que no se usa mucho. A veces hablamos mucho de religión cristiana. De hecho, para mucha gente la devoción mariana son prácticas, son formas externas, que obviamente suponen algo interior. No. Ella tiene que llevarnos a la existencia cristiana. Es decir, toda la vida está marcada por esa presencia. La identificación del cristiano con la madre, el proyecto de Dios tiene una figura que en esa maternidad nos está mostrando la vida, nos está mostrando el camino, es la que acompaña, es la que cuida, es la que vela. 9, la palabra como fuente inspiradora de la comprensión y la respuesta de fe. Este lenguaje quizás no aparece así expresado en Pablo VI, pero la idea está. Si es mujer creyente, feliz de ti por haber creído. ¿Qué creyó? Al Dios que le habló. ¿Y cómo creyó? Preguntando y asumiendo la palabra. Si unimos todo, ¿cuántas veces, no? Por cercanía de madre, por cariño de madre, y nos cuesta asumir esa palabra y vivirla, ella está alentando y sosteniendo a este pueblo. Por eso la invocamos de esta manera, ¿no? 10. Esto evidentemente es más moderno en el lenguaje, pero los rasgos femeninos de su misión, evidentemente esto está mucho más desarrollado en este último tiempo, ¿no? Acuérdense lo que dijimos de Francisco, madre y mujer. Hay algo propio en lo femenino que resalta en la misión. Y lo último, dejar abierto, pensar la pastoral mariana desde la teología y la experiencia del pueblo. Es decir, no es hacer una teología desde el pueblo solamente, ni una pastoral desde el pueblo. Porque hay toda una reflexión teológica, porque hay una historia, porque hay una experiencia amplísima. Pero estar abierto sensiblemente a cómo el pueblo vive la presencia de María. Y muchas veces, yo no me animo a afirmarlo totalmente, aclaro, pero los más sencillos resaltan muchísimo más la dimensión de Madre en María. La cercanía, el consuelo, el cuidado, la comprensión, la ternura. Las devociones más recientes están más promovidas en gente más hacia adentro de la Iglesia, que a veces tiene otra lectura, tiene otro modo de pensar, ¿no? A veces hay algo también más mágico. Asumo lo que digo, ¿no? Es
volver a lo simple. Y acá quiero unir esto a lo de Teresita y lo del Evangelio. Te alabo, Padre, porque ocultaste esto a los sabios y prudentes y quisiste revelarlo a los pequeños. Esa fue tu voluntad, esa fue tu deseo. Teresita quiso ser pequeña y fue pequeña. María fue pequeña. Desde la perspectiva humana, fue pequeña. Y la Escritura no tiene ningún tipo de milagro. Cuando los padres hablen de ella, van a hacer un desarrollo teológico sin inventarle cosas raras. Después fue apareciendo en algunas cosas más extrañas. Esto hay que recuperar también. Ella tiene que ayudarnos a esta fe simple, pero auténticamente vivida. Bueno, hasta acá 20 y 30 en punto. Es lo que a mí se me ocurrió. Despiértense, vamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran compartir. No muy largo porque ya son 1:30, ¿eh? Y yo no quiero pasarme. Clip to clip, como se dice, ¿no? Bueno, entonces ya está. Si quieren, yo les propongo en serio, lean ese discurso de Pablo VI, la clausura de la tercera sesión del concilio. ¿Lo podés mandar? También la pueden encontrar en internet, ¿eh? Lo que se puede hacer, Billy, es subirla a la página, buscarla y la subimos a la página. Sí, mejor ahora. ¿Sí? Y de paso también me parece como a nivel práctico, también más pedagógico, por ahí hacer esto que planteaste en el resumen, estos puntos últimos, Sí. como hacer como un punteo de eso, como a modo de síntesis de todo lo que pusiste, que fue muy, muy interesante. ¿Está bien? Bueno, Igual todo eso se sube eso sí. a Facebook, así Claro, que va a estar todo. Por ahí No para hace falta. Claro, bueno, vemos. Pero esto de lo que plantea Billy de los documentos, sí, los podemos subir. Sí, los documentos sí, Laura. Igual, Lo otro como cuadro sinóptico y su total lo tenemos en el... yo les digo una cosa a modo de metodología. Yo lo voy a mandar para que se suba. También forma parte de la inquietud personal buscar, y en internet está todo hoy. Entonces uno entra a Google y pone discurso Pablo VI, tercera sesión del concilio. Tocas y te sale el discurso. ¿No? Lo voy a subir, pero digo porque a veces uno escucha algo y yo lo hago permanentemente, ¿eh? Hoy bajé como 10 cosas de Pablo VI. Está bien, pero no todos les resulta. ¿Eh? Claro, que a no todos No les a todos resulta. les resulta, no a todos les resulta. Algunos son más duchos para buscar y otros no. Por eso digo. No, está bien, pero digo, a ver, estoy dando la indicación. En Google poner discurso Pablo VI, tercera sesión, te sale. Es decir, pero igual lo vamos a subir, no estoy diciendo que no. Lo mío es proponer esa inquietud, porque a mí me hace bien. Yo cuando tuve que preparar esto, que leí bastante material, encontraba algo nuevo. ¿Y qué hacía? Y me iba a Google. Y ahí está todo. Pero bueno, fue un comentario, sáquenlo, no hay problema. Bueno, gente. Gracias, padre. Gracias, Billy. Muchas gracias. Vamos a seguir pensando, padre. Hay que releer. Sí, ojalá que sirva. Yo sigo creyendo que... Sí, sí. Muy bueno. Obviamente muy excelente. Una impronta personal, tiene un estilo.
Yo estoy convencidísimo de varias cosas. La renovación de la iglesia pasa por algunos caminos. Uno urgente es sanear la espiritualidad de la iglesia. Y dentro de eso, la figura de María. Hay que sanearla, hay que sanearla. Es cierto. Con todo respeto, yo la quiero muchísimo, pero me parece que un gran teólogo que hubo el siglo pasado, Rahner, lo nombro por si alguna lo escucharon, alemán, dijo, el cristiano de finales de siglo, ya pasó el final de siglo, llevamos 20 años de siglo nuevo, será un místico, alguien que haya experimentado verdaderamente a Dios, o no será nada. ¿Será o no será? Y en lo personal creo que la crisis eclesial fundamental pasa por eso. Todavía no hemos pasado al misterio de la iglesia. Y que no asuste la palabra, misterio no es ocultamiento, a la realidad más profunda de la iglesia. Y dentro de ella, en el lugar que el Padre la quiso, a María, no en otro lugar. Y yo sigo pensando, opinión personal, que la hemos desfigurado el rostro de María. Por eso me parece importante, es decir, figuras como Pablo VI, y entender esos signos. Tuvo recontrapiola, madre de la iglesia. Un tipo muy inteligente, Pablo VI. Ella forma parte de la iglesia, no la saquen de la iglesia. Lo de Teresita. Y además, no la quiero, además de la todos. quiero madre. Sí. Y además de todos, ¿no? No de uno solo. Claro. En la encíclica, me acordé de eso en este momento, escuchándote, Ecclesia Suam, Pablo VI dice que María es el modelo de la perfección cristiana, el espejo, que recién lo nombraste, de las virtudes sinceras y la maravilla de la verdadera humanidad. Creo que además de ser precioso, hoy día la conciencia, la renovación y el diálogo siguen siendo los pilares y los caminos que la Iglesia tendrá que seguir antes para cumplir su misión. Siempre transitando por un camino de santificación. Sí, gracias. Bueno, gente. Gracias, Padre. Gracias. Una vez más. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Vemos. Gracias, Laura. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. No, Marcela. Chao, Wanda. Chao. Chao. Saludos, Sonora. Chao, hasta luego. Chao. Corvo. Adiós. Adiós, Billy. Adiós. Saludos, Aquila. Bueno. Listo, Hola, saludos. Polo. Chao.